Y hasta que no existan las autorizaciones legales y sustentadas que señalen que con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía no se dañará el medio ambiente ni el patrimonio cultural, no hay manera de continuar con los trabajos, ¿eh? Y para ahondar en esta decisión se encuentra en el estudio Gerardo Carrasco, integrante del colectivo No Más Derroches. Gerardo, bienvenido. Vladimir, muchísimas gracias. 2 resoluciones judiciales que ordenan frenar la construcción, pero la voluntad unipersonal del presidente va más allá. Estaremos buscando no solamente 2, sino otras 145 resoluciones favorables. Tenemos presentados, ahorita en trámite, 147 juicios de amparo en contra, por un lado, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y, naturalmente, en contra del proyecto alternativo en Santa Lucía. Y seguramente, bueno, ahora van a tener que incluir en esa petición de amparo que ya van a inundar parte del aeropuerto de Texcoco. Así es, nos despertamos esta mañana con esta noticia. Sin embargo, ya se había solicitado en estos procedimientos la suspensión de la destrucción de Texcoco, y este anuncio por parte de Conagua a través de un periódico, una entrevista que dio un periódico el día de hoy, pues simplemente viene a reforzar el argumento de por qué es urgente que el Poder Judicial actúe en consecuencia conforme a lo ya solicitado entre los juicios de amparo y conceda nuevas suspensiones ahora para salvaguardar el 31% de avance que al día de hoy ya tiene el aeropuerto de Texcoco y los cientos de miles de millones de pesos que ya se han invertido hasta el momento. A ver, porque ustedes tienen, sobre todo ustedes en el colectivo tienen la esperanza puesta en los juzgadores. La pregunta que me corresponde hacer, después de todo esto que ha venido ocurriendo en el sentido de que el presidente de la República se ha apoderado poco a poco de la voluntad de los poderes distintos a él, ¿todavía se puede confiar en la autonomía de los jueces para una resolución de este tipo? Estas resoluciones, Vladimir, vienen a confirmar una vez más, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en el asunto de las estancias infantiles, que el Poder Judicial sigue siendo un contrapeso real a decisiones cuestionables desde el punto de vista jurídico tomadas por el Poder Ejecutivo. Que es lo único que le puede quedar a este país, porque bueno, pues el poder que hace leyes legislativo pues está mayoriteado, pues. Y aún así queremos seguir insistiendo en los procedimientos judiciales. Y aclaro, nosotros no estamos en contra del gobierno, no somos oposición, no somos ninguna especie de contrapesos, mucho menos conservadores como también se nos ha calificado. Estamos a favor de México y a favor de que se tomen resoluciones dentro del Poder Ejecutivo que cuenten con todos los permisos y todos los avales y autorizaciones que establece la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Y que no sean nada más ocurrencias. Así es. Bueno, creemos que estas resoluciones también dan pie a que el gobierno reconsidere, que no se tengan que esperar a que lo obligue el Poder Judicial en una sentencia que se dicte en el fondo de los juicios de amparo, sino que reconsidere el continuar con las obras de Texcoco y se pierda este proyecto alternativo de Santa Lucía, que al día de hoy no cuenta con un estudio serio, económico, técnico, financiero, jurídico, que avale su construcción. Incluso el Colegio de Ingenieros en septiembre, tú recordarás, Vladimir, del año pasado, se les encargó por parte del presidente electo en ese momento un proyecto y ellos dijeron la única opción viable es Texcoco. Entonces no necesitamos nada más. Vimos hoy lo que estabas anunciando respecto de la planta radioactiva que está a 13 kilómetros del aeropuerto. Bueno, esto es una razón adicional para que el gobierno reconsidere su decisión y continúen con estas obras de Texcoco. Se han invertido cientos de miles de millones de pesos al día de hoy. Se han perdido 46,000 empleos directos con la cancelación de Texcoco y se ha perdido la confianza de empresas nacionales y extranjeras para seguir invirtiendo en nuestro país. Y esto quiere decir que esta lucha, este colectivo, la va a dar hasta el final. Por supuesto, desde un principio se está planteando así. Nosotros no nos quedamos con la presentación de una demanda o la presentación ¿Cómo de se una denuncia. forman este colectivo No Más Derroches? Es un grupo conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vaya, con eso ya tienen
un plus muy fuerte. Mexicanos, porque Mexicanos es una organización que sí tiene credibilidad en este país. Sin embargo, también se han sumado otras excelentes organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, pues, como también, Causa en Común, la propia Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana y decenas de despachos de abogados que pro bono están apoyando esta causa con trabajo. Asimismo, se han sumado pilotos aviadores, pasajeros que utilizan el servicio de transporte aéreo del aeropuerto de la Ciudad de México e incluso también pobladores de Texcoco y Santa Lucía. Es un grupo plural que tiene un solo interés y es el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Ahora tendrán que apurar antes de que empiecen a inundar. Así es. De hecho, este argumento o este anuncio por parte de Conagua, Vladimir, viene a robustecer los argumentos de urgencia y de un peligro en la demora en caso de que no se ordene también la suspensión de la destrucción del aeropuerto de Texcoco, del avance que se tiene el día de hoy. Ahora, bueno, allá del otro lado también, allá hay una laguna muy grande que van a tener que supuestamente la van a terminar, o sea, la van a tapar. Y luego se les atravesó un cerro que nunca habían considerado, pues, ¿cómo hicieron este proyecto? ¿Con las patas o...? Y fuera de las consideraciones en materia de derecho ambiental, en materia de derecho de acceso a la cultura, y de ahí la relevancia de la resolución de viernes de la semana pasada, es también muy importante. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ya ha determinado, ya ha descubierto en las últimas décadas, esto no es nuevo, que hay vestigios prehispánicos en la zona, que hay restos de mamut, restos de dientes de sable en la zona que se pretende adquirir por parte de Sedena para ampliar el aeropuerto y convertirlo en civil internacional. Y no olvidemos que tenemos la ex hacienda de Santa Lucía, que está declarado monumento histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, también nuevamente un juez federal ordena que se detenga cualquier tipo de construcción o de planeación, No tenemos que esperarnos. Nosotros interpretamos esta resolución en este sentido. La semana pasada nuestros gobernantes decían, espérense, pero esta resolución no es relevante. Le trataron de restar relevancia porque todavía no se empieza a construir en la zona, todavía no se colocaban ladrillos. Sin embargo, ya se están llevando a cabo, si me permites decirlo, la construcción jurídica del proyecto. Y esta construcción o esta labor de planeación, arrastrar el lápiz, como se dice coloquialmente, tampoco se puede seguir llevando a cabo si no se cuentan con los permisos ambientales y con los permisos por parte de Antropología e Historia. Pero estaremos buscando también la suspensión para el efecto de que no se continúe con el proyecto hasta que esté avalado el aeropuerto de Santa Lucía por parte de organismos técnicos en aviación civil, no solamente nacionales, sino también internacionales, porque este aeropuerto pretende ser internacional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no lo avala la FAA de Estados Unidos? No vamos a poder tener vuelos que lleguen a México o que salgan de México hacia Estados Unidos. O sea, no vamos a tener nadie que nos visite en el altiplano mexicano. Exactamente, y se está planteando en el Plan Nacional de Desarrollo tener un sistema de 3 aeropuertos. Benito Juárez, ampliar a ser 3 o una cuarta terminal, y una incluso en Toluca. Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca, pero recordemos que las aerolíneas que iniciaron en este milenio, por así decirlo, lo iniciaron en el aeropuerto de Toluca porque era mucho más barata la operación. Sin embargo, fueron dejando de hacer operaciones en Toluca y yéndose a la Ciudad de México porque por la altura de Toluca, a mayor altura, menor oxígeno. Y a menor oxígeno, menos eficiente es el funcionamiento de las turbinas. Sí, entonces, físicamente es imposible despegar un avión comercial. Un 747. Un 737 o un Airbus A320, que son el que manejan estas aerolíneas. Es imposible despegar un avión lleno de combustible, lleno de pasaje y lleno de carga desde Toluca. Bueno, entonces, este proyecto de 3 aeropuertos no va a funcionar. ¿Han ustedes reflexionado de por qué del empecinamiento presidencial? Pues mira, son 2 razones principales las que se han anunciado por parte del gobierno, Vladimir. Uno es una especie, no le podemos llamar consulta, es una encuesta que hizo un partido político en octubre del año pasado. Sí, pero lo dieron como vinculatoria. Así es, y esto pues con toda la falta de legalidad. Dista muchísimo de cumplir con lo que establece la propia Constitución, porque para empezar no fue organizado por la autoridad competente en esa materia. Y en segundo lugar, pues se habla acerca de que hubo corrupción en el aeropuerto de Texcoco.
por favor, que se castigue la corrupción si la hubo en los más de 650 contratos del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, en el momento en el que el INAI obligó al Poder Ejecutivo entregarle las pruebas de supuesta corrupción a un ciudadano, pues salieron a decir por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes que no tienen prueba alguna. Entonces, seguimos sin encontrar, al día de hoy yo no conozco una razón válida por parte de ¿Qué va a pasar con la pretendida inundación? ¿Qué van a hacer? Vamos a Porque supongo que esa es la contestación gubernamental para lo que ustedes están... Pues es una coincidencia muy curiosa, ¿no? Que justo sea hoy cuando se anuncia esto a través de un periódico y la semana pasada se estuvieron otorgando las pensiones. Pero bueno, esto está ayudando incluso al proyecto de los juicios de amparo, Vladimir. Porque esto viene a robustecer los argumentos de que es urgente detener la destrucción de Texcoco por cualquier medio hasta que se resuelvan los juicios de amparo y se determine si es legal la cancelación de Texcoco por un lado y por otro lado si es legal el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Ustedes van a seguir el caso. Seguiremos el caso hasta Gerardo, las últimas consecuencias. Te agradezco mucho la visita y te quiero pedir que en cuanto tengan ustedes avances, los platiquen aquí en Efecto Televisión. Con muchísimo gusto. Porque me parece que esto se tiene que enterar la gente. La gente muchas veces no está entendiendo el porqué de un lado y de otro. Primero porque no usan el avión, la mayor parte de las personas, pero segundo porque no están entendiendo, nadie les ha explicado. Me parece que lo que ustedes necesitan hacer es empezar a explicarle a la gente también, para que entienda cómo se están haciendo las cosas. Y reconocer y enaltecer a nuestros jueces que están tomando este tipo de resoluciones. Es un proyecto muy importante, pero estas resoluciones generan un precedente muy relevante para cualquier otro tipo de proyecto por parte de o el gobierno que sea, que no cumpla con los requisitos legales y constitucionales para su implementación. Y con mucho gusto aquí vamos a estar compartiendo. Gerardo Carrasco, bienvenido. Muchas a Efecto gracias. Televisión. Bueno, para que usted vea, hay abogados que están haciendo su trabajo.